Página 85. La vida contra la muerte, Norman Oliver Brown, 1959. El sentido psicoanalítico de la historia. Segunda parte. Eros. Capítulo 3. Sexualidad e infancia. Parte 2. Si nos despojamos del prejuicio que rodea a lo perverso, si tratamos de ser objetivos y analizamos lo que es en sí la sexualidad infantil, debemos volver de nuevo a la definición. La sexualidad infantil es la búsqueda del placer obtenido mediante la actividad de todos y cada uno de los órganos del cuerpo humano. Así definida, la esencia última de nuestros deseos y de nuestro ser no es nada más ni nada menos que el deleite en la vida activa de todo el cuerpo humano. Que esta es la noción de Freud se hace muy evidente si examinamos la naturaleza específica de los componentes perversos de la sexualidad infantil. Entre ellos se incluyen el placer de tocar, de ver, de la actividad muscular e incluso la pasión por el dolor. Por lo tanto, es perfectamente coherente y no implica ningún cambio de opinión cuando en sus escritos posteriores Freud agregó el término instinto de vida como sinónimo de lo que en otros contextos llamó el instinto sexual, eros o libido. Y no hay diferencia entre la noción de Freud de la esencia última del ser humano y la de William Blake cuando dijo, la energía es la única vida y proviene del cuerpo. La energía es el deleite eterno. Al igual que con el concepto de represión e inconsciente, en su concepto de la libido Freud aparece menos como un inventor de novedades inauditas que como alguien que captó en forma racional y científica intuiciones que han obsesionado la imaginación de poetas y filósofos a lo largo del periodo moderno o romántico de nuestra historia intelectual. Freud y Blake afirman que la esencia última de nuestro ser permanece en nuestro inconsciente secretamente fiel al principio del placer o, como lo llama Blake, el deleite. Decir esto es poner en tela de juicio los supuestos psicológicos sobre los que se ha construido nuestra moralidad occidental. Durante 2000 años o más, el hombre ha sido sometido a un esfuerzo sistemático para transformarlo en un animal ascético. Sigue siendo un animal que busca el placer. La disciplina paterna, la denuncia religiosa del placer corporal y la exaltación filosófica de la vida de la razón han dejado al hombre abiertamente dócil, pero secretamente en su inconsciente no convencido y, por lo tanto, neurótico. El hombre sigue sin estar convencido porque en la infancia probó el fruto del árbol de la vida, y sabe que es bueno, y nunca lo olvida. Freud también afirma que, a pesar de 2000 años de educación superior basada en la noción de que el hombre es esencialmente un alma por misteriosas razones accidentales prisionera de un cuerpo, el hombre sigue siendo incurablemente obtuso y todavía se piensa secretamente como un cuerpo, en primer lugar y sobre todo. Nuestros deseos reprimidos no son solo de placer, sino específicamente de placer en la realización de la vida de nuestros propios cuerpos. Los niños, en la etapa de la primera infancia que Freud considera crítica, son incapaces de distinguir entre sus almas y sus cuerpos en la terminología freudiana, son su propio ideal. Los niños tampoco son capaces de hacer la distinción fundamental para la cultura, el principio de realidad y la seria cuestión de la vida entre las funciones superiores e inferiores y las partes del cuerpo. No han adquirido ese sentido de la vergüenza que, según la historia bíblica, expulsó a la humanidad del paraíso y que, presumiblemente, sería descartado si se recuperara el paraíso. Los síntomas neuróticos, con su fijación en las perversiones y obscenidades, demuestran la negativa de la esencia inconsciente de nuestro ser a aceptar el dualismo de carne y espíritu, superior e inferior. Así, la doctrina de Freud sobre la sexualidad infantil, correctamente entendida, es esencialmente una reformulación y reafirmación científica del tema religioso y poético de la inocencia de la infancia. Freud, por supuesto,
No aboga ni cree posible un retorno a un estado de inocencia, simplemente está diciendo que la infancia sigue siendo la meta indestructible del hombre. Su pesimismo se basa, en última instancia, en su incapacidad para ver cómo este objetivo es conciliable con el compromiso igualmente profundo del hombre con la cultura y el progreso cultural. Con esta salvedad, es cierto decir que Freud toma con absoluta seriedad la proposición de Jesús: si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Como ideal religioso, la inocencia de la infancia ha resultado ser resistente a la asimilación en la tradición teológica racional. Solo místicos y herejes como San Francisco y Jacob Boehme han hecho suyo el ideal de Cristo. Poetas como Blake y Rilke han afirmado su validez secular. Rousseau intentó captarlo en términos filosóficos racionales. Freud lo formuló como un axioma indispensable de la psicología científica. Este concepto de la infancia permite a Freud captar una forma fundamental de la actividad humana en el mundo, más allá de la actividad económica y la lucha por la existencia dictadas por el principio de realidad. Los niños, por un lado, buscan el placer y, por otro, son activos. Su placer está en la vida activa del cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es el patrón de actividad, libre del trabajo, de los asuntos serios de la vida y del principio de realidad, que se esboza en la vida de los niños? La respuesta es que los niños juegan. Freud no se refiere simplemente a todas las actividades que se reconocen convencionalmente como juegos infantiles, sino que también hace un análisis estructural de las actividades infantiles que, según él, eran sexuales y perversas, de las cuales la succión del dedo es el prototipo. En la primera infancia, el niño, según Freud, inevitablemente toma su propio cuerpo como objeto sexual y, al hacerlo, juega con él. El juego es el carácter esencial de la actividad regida por el principio del placer, más que por el principio de realidad. El juego es sin propósito, pero en cierto sentido significativo. Lo mismo ocurre si decimos que el juego es el modo erótico de actividad. El juego es la actividad que, en el deleite de la vida, une al hombre con los objetos de su amor, como es evidente por el papel del juego en la actividad genital adulta normal. Pero según Freud, la esencia última de nuestro ser es erótica y exige una actividad de acuerdo con el principio del placer. Freud ha puesto así en su ciencia la famosa conclusión de las cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller: el hombre solo juega cuando en el pleno sentido de la palabra es un hombre, y solo es completamente un hombre cuando juega. Y, desde otro punto de vista, Sartre dice, en cuanto un hombre se percibe a sí mismo como libre y desea usar su libertad, entonces su actividad es juego. Sartre aprecia el concepto de juego debido a su preocupación por el problema de la libertad existencial. Schiller lo apreciaba debido a su preocupación por la naturaleza estética del hombre. Pero la misma noción de juego puede ser y ha sido alcanzada por mentes que operan dentro de la tradición religiosa cristiana, y tomándola la noción cristiana de redención y regeneración de la carne se toma en serio. Por ejemplo, la fuente de la teología mística protestante, Jacob Boehme. Cito a H. Brinton. Al dar a la voluntad primacía sobre el intelecto, el sistema de Boehme hace sumamente difícil definir la naturaleza del bien supremo, que es el fin de toda acción. La esencia de la voluntad es la actividad con un propósito, pero esa actividad es generada por la necesidad. ¿Cómo podemos entonces tener la actividad como meta final? Boehme responde llamando al estado perfecto juego. En el juego la vida se expresa en su plenitud, por lo tanto, el juego como fin significa que la vida misma tiene un valor intrínseco. Cuando Boehme habla de la vida de Dios tal como es en sí misma, se refiere a ella como el juego. Adán debería haberse contentado con jugar con la naturaleza en el paraíso.
Así como Dios juega con el tiempo de este mundo exterior, así también el hombre divino interior debería jugar con el exterior en las maravillas reveladas de Dios en este mundo, y abrir la sabiduría divina en todas las criaturas, cada una según su propiedad. Adán cayó cuando este juego se convirtió en un asunto serio. Boheme tuvo la ingenuidad divina de tomar en serio la promesa cristiana de la regeneración de la carne, la perfección del hombre en la carne. Como dice Brinton, Boheme escucha la melodía divina, no de un coro de ángeles protestantes, ni en el canto gregoriano de la Iglesia. Es para él das Freudenspiel der ewigen Gebarung, el alegre juego de la generación eterna. En otras palabras, Boheme colocó la perfección y la felicidad del hombre no en una vida futura protestante ni en los sacramentos católicos, sino en la transformación de esta vida corporal en un juego alegre. Los místicos heréticos del tipo de Jacob Boheme merecen más honor del que han recibido de los humanistas seculares. Porque los intelectuales humanistas seculares modernos han seguido en general a Platón y Descartes por el abismo hacia la locura de que la verdadera esencia del hombre reside en la actividad mental incorpórea. Los esfuerzos de los filósofos por superar el dualismo mente-cuerpo en teoría se ven traicionados por el propio compromiso práctico de los filósofos con la vida pura de la mente. El racionalismo de los filósofos solo los ha llevado aún más lejos, y la irracionalidad la capacidad de los místicos para aferrarse a una verdad para la que no había llegado el momento. Tal vez ahora sí haya llegado el momento en que el místico pueda romper el cristal a través del cual ve todas las cosas oscuras, y el racionalista pueda romper el cristal a través del cual ve todas las cosas con claridad, y ambos juntos puedan entrar en el reino de la realidad psicológica. La doctrina de que el juego es el modo esencial de actividad de una humanidad libre, perfeccionada o satisfecha tiene implicaciones obvias para la reforma social. Hace más de 100 años, el socialista utópico Fourier intentó elaborar la estructura de una sociedad en la que el trabajo se hubiera transformado en juego. Su influencia se puede ver en algunos de los primeros escritos de Marx, que abogan por la abolición del trabajo como condición necesaria para la emancipación de la autoactividad genuinamente libre y genuinamente humana. Estas especulaciones utópicas han sido ridiculizadas por los realistas, que aparentemente se sienten felices si pueden demostrar, mediante su interpretación especial de la doctrina del pecado original, que sus hijos y los hijos de sus hijos están condenados a ser tan infelices como ellos. Pero la historia está transformando la cuestión de reorganizar la sociedad humana y la naturaleza humana en el espíritu del juego de una posibilidad especulativa a una necesidad realista. Los observadores más realistas destacan la creciente alienación del hombre respecto de su trabajo, la posibilidad de desempleo masivo, la liberación del trabajo que brinda la tecnología moderna y la absoluta incapacidad de la naturaleza humana tal como es hoy para hacer un uso verdaderamente libre del tiempo libre para jugar. La crisis de nuestro tiempo fue diagnosticada por uno de los economistas más grandes y realistas del siglo XX, John Maynard Keynes, en un ensayo escrito en 1930 y titulado Posibilidades económicas para nuestros nietos. Keynes toma como premisa la proposición de que, debido a los avances tecnológicos modernos, la humanidad está resolviendo el problema económico, que siempre ha sido hasta ahora el problema primario y más apremiante de la raza humana, no solo de la raza humana, sino de todo el reino biológico desde los comienzos de la vida en sus formas más primitivas. Las reflexiones de Keynes sobre esta situación son las siguientes. Por lo tanto, hemos sido expresamente desarrollados por la naturaleza con todos nuestros impulsos e instintos más profundos con el propósito de resolver el problema económico. Si se resuelve el problema económico, la humanidad se verá privada de su propósito tradicional. ¿Será esto un beneficio? Si uno cree en los valores reales de la vida, la perspectiva al menos abre la posibilidad de un beneficio. Sin embargo,
Pienso con temor en el reajuste de los hábitos e instintos del hombre común, criados en él durante incontables generaciones, que tal vez se le pida que abandone dentro de unas décadas. Para usar el lenguaje de hoy, ¿no debemos esperar un ataque nervioso general? Ya tenemos una pequeña experiencia de lo que quiero decir. Un ataque nervioso del tipo que ya es bastante común en Inglaterra y los Estados Unidos entre las esposas de las clases acomodadas, mujeres desafortunadas, muchas de ellas, que han sido privadas por su riqueza de sus tareas y ocupaciones tradicionales y que no pueden encontrar lo suficientemente divertido, cuando se les priva del estímulo de la necesidad económica, para cocinar, limpiar y remendar, pero son completamente incapaces de encontrar nada más divertido. Para quienes sudan para ganarse el pan de cada día, el ocio es un dulce anhelado hasta que lo consiguen. Hay un epitafio tradicional escrito para sí misma por la vieja criada: no lloréis por mí, amigos, no lloréis por mí nunca, porque no voy a hacer nada por siempre jamás. Este era su paraíso. Como otros que esperan con ansias el tiempo libre, ella concibió lo agradable que sería pasar su tiempo escuchando, pues había otro verso que aparecía en su poema. Con salmos y dulce música los cielos estarán resonando, pero yo no tendré nada que ver con el canto. Sin embargo, solo será para aquellos que tienen que ver con el canto para quienes la vida será tolerable, y cuán pocos de nosotros podemos cantar. Estas reflexiones generan en Keynes un estado de ánimo de ansioso presentimiento. No hay país ni pueblo, escribe, que pueda mirar hacia la era del ocio y la abundancia sin temor. Desde el punto de vista freudiano, el necesario reajuste de los hábitos e instintos del hombre común no parece menos formidable, pero hay motivos para el optimismo que no son accesibles para Keynes. Para Keynes, el arte de vivir, que en una época de abundancia y ocio tendrá que sustituir al arte de acumular los medios de vida, es un arte difícil que requiere una sensibilidad refinada como la que poseía el grupo de Bloomsbury e inmortalizada en la obra de Virginia Woolf. Por eso Keynes contempla con pavor la perspectiva de la emancipación del hombre corriente del trabajo. Pero desde el punto de vista freudiano, todo hombre corriente ha probado el paraíso del juego en su propia infancia. Bajo los hábitos de trabajo de cada hombre se encuentra el instinto inmortal del juego. La base sobre la que se construirá el hombre del futuro ya está ahí, en el inconsciente reprimido. La base no tiene que crearse de la nada, sino recuperarse. La naturaleza o la historia no nos fijan una meta sin dotarnos del equipo para alcanzarla. Pero el concepto de juego no es simplemente una herramienta para la profecía escatológica y la crítica social tiene, como todos los conceptos escatológicos valiosos, aplicaciones analíticas para la historia y la antropología. Huizinga, en Homo Ludens, elaboró la definición de cultura humana de Frobenius como eines aus den natürlichen sein aufgestiegenen Spieles. Muestra la presencia de un elemento irreductible no funcional del juego en todas las categorías básicas de la actividad cultural humana: religión, arte, guerra, derecho, economía. Huizinga sugiere que el avance de la civilización ha reprimido el elemento lúdico en la cultura. La implicación es que, dado que el juego es el modo de actividad distintivamente humano, el avance de la civilización ha deshumanizado la cultura. Tomemos, por ejemplo, el comportamiento económico. El elemento lúdico en la economía primitiva, en los concursos de prestigio de potlatch, en los circuitos de tío vivo del intercambio de regalos, es obvio. Tal vez la economía primitiva pueda distinguirse de la economía civilizada como ese modelo de comportamiento económico en el que el juego y el principio del placer tienen primacía sobre el cálculo aparentemente racional de las ganancias máximas, es decir, sobre el principio de realidad. Tal vez, de manera más general, los dos niveles de cultura que la sociología ha distinguido bajo diversas etiquetas, primitiva y civilizada, Gemeinschaft y Gesellschaft, folk y urbana, puedan distinguirse psicoanalíticamente.
Primitivo es ese nivel de cultura en el que predomina el ritmo de lo que Freud llama el proceso primario, el ritmo de los sueños y el juego infantil. Civilizado es ese nivel de cultura que reprime efectivamente el ritmo del proceso primario en favor de la racionalidad y el principio de realidad. La exploración de esta hipótesis es parte de una antropología psicoanalítica. Y no hay ningún elemento de juego en ese triunfo del racionalismo utilitarista y el principio de realidad, el comportamiento económico moderno. Hace 50 años, Thorstein Veblen, en su teoría de la clase ociosa, expuso los resortes psicológicos y racionales de la emulación pecuniaria y demostró que la competencia económica, no la teoría sino la práctica, considerada psicológicamente, es un juego de propiedad que desciende directamente del juego bárbaro de la guerra depredadora. Hace muy poco, los teóricos económicos, abandonando la idea de que el modelo de un hombre racional utilitario puede explicar las realidades del comportamiento económico, han encontrado su modelo alternativo más fructífero en la teoría del juego y los juegos. ¿Qué tiene entonces que añadir el psicoanálisis a Huizinga y Veblen? El elemento lúdico en la cultura proporciona una justificación prima facie para la doctrina psicoanalítica de la sublimación, que considera las actividades culturales superiores como sustitutos de los placeres infantiles perdidos. Así, el estudio psicoanalítico de Ferenczi sobre el dinero como sublimación concluye con la proposición de que la búsqueda de dinero está regida no solo por el principio de realidad sino también por el principio de placer. Ferenczi se ve reivindicado por la teoría de los juegos y el comportamiento económico. Además, la noción psicoanalítica del inconsciente reprimido parece necesaria para definir el elemento lúdico en la cultura. Parece ser una característica esencial del elemento lúdico en la cultura, por ejemplo el juego de la propiedad, que no debe ser percibido ni disfrutado como tal, es un juego inconsciente y, al mismo tiempo, nunca es un juego puro. En otras palabras, tiene la misma estructura psíquica que un síntoma neurótico. Según la teoría freudiana básica, un instinto reprimido está destinado a regresar en forma de síntomas neuróticos, compromisos entre el principio del placer y el principio de realidad que no se reconocen como tales. Y los síntomas neuróticos son gratificaciones sustitutivas proporcionan placer, pero solo placer neurótico. Para arrojar más luz psicoanalítica sobre la cultura como juego neurótico, se necesita el difícil y paradójico concepto de sublimación, al que volveremos más adelante en este libro. Mientras tanto, también debemos advertir al lector que analizar la cultura o la actividad económica o incluso los juegos como juego, como una manifestación de Eros, sin tener en cuenta también el instinto agresivo de Freud, el instinto depredador de Veblen, es, por decirlo suavemente, unilateral. Nuestro deseo inconsciente e indestructible de volver a la infancia, nuestra profunda fijación infantil, es un deseo de volver al principio del placer, de recuperar el cuerpo del que la cultura nos aleja, y de jugar en lugar de trabajar. Y, sin embargo, por otra parte, no se puede recuperar la infancia ni el paraíso, porque la experiencia infantil de libertad y absorción en el placer tiene un defecto fatal, no ha llegado a un acuerdo con el principio de realidad. Más adelante en este libro veremos que la muerte es la realidad con la que los seres humanos, bebés y adultos, no pueden llegar a un acuerdo. El mundo de placer y juego del niño está construido a partir de deseos no inhibidos por el principio de realidad y satisfechos por una realización irreal, alucinatoria. A través de un mecanismo elemental, el pensamiento de cumplimiento de deseos, que sobrevive también en el ensueño y la fantasía de los adultos, el niño es capaz de crear un mundo donde los sueños se hacen realidad y los deseos son omnipotentes. Y por la misma razón, este florecimiento temprano de la vida erosionada del hombre sigue siendo básicamente subjetivo. No llega al mundo objetivo, el niño se toma a sí mismo y a su propio cuerpo como objeto de su amor. En la terminología freudiana,
La sexualidad infantil es fundamentalmente autoerótica o narcisista. Freud es demasiado realista para seguir a los místicos o románticos que desean ignorar las exigencias del principio de realidad. El infantilismo, por glorificado que sea, no es una solución. Por lo tanto, para Freud existe una contradicción final entre el principio de realidad y nuestros deseos inconscientes. Aquí está la fuente del pesimismo de Freud y el problema central para cualquiera que tome a Freud en serio. Por lo tanto, quien tome a Freud en serio debe seguirlo hasta la anatomía más cercana de los deseos de la infancia en su terminología, la sexualidad infantil. Incluso en la infancia, según Freud, el amor humano puede verse salir de sí mismo y encontrar su primer objeto en el mundo, la madre. Nuestro análisis de Eros, incluso del Eros infantil, está incompleto hasta que hayamos analizado este amor por los objetos del mundo, cómo se origina y cuál es su objetivo. Página 103.